Muy buenas tardes, bienvenidos amigos de Lógica a esta última sesión del día. Cerramos con una gran mesa, una gran ponencia que ya nos marca el empezar a aterrizar la inteligencia artificial dentro de sus vertientes prácticas reales, no solo legales o no solo de implicaciones legales. Estamos hablando de los retos legales en la era de la inteligencia artificial generativa. Y para tocar este tema, tengo el honor de compartir cámara y micrófono con la maestra Donají Ruiz, a quien estoy acompañando y que también dirigirá esta sesión, esta mesa, como nuestra moderadora. Bienvenida, maestra. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Roberto. Es un gusto estar en Logic y en un tema tan apasionante con estos ponentes que realmente yo también vengo aquí de escucha a aprenderles muchísimo. Gracias. Gracias, maestra. Bienvenida. Le presento formalmente a nuestros tres invitados del día de hoy. El primero de ellos, Rodrigo González, emprendedor pionero en la aplicación de inteligencia artificial en la industria cinematográfica mexicana. Ha desarrollado herramientas de inteligencia artificial como fundador y director de Filmica AI, ecosistema de inteligencia artificial. Querido Rodrigo, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias, Logic. Muchísimas gracias, Roberto, maestra Naji, Gilberto. Carlos, un gusto saludamos por acá. Tengo también con nosotros al doctor Carlos Gutiérrez, emprendedor líder en la industria de la animación y la tecnología, con más de 23 años de experiencia. También es director y fundador de MetaCube Technology and Entertainment desde el año 2000, empresa pionera precisamente en efectos visuales y especiales, animación CG, en fin, también un experto de la industria cinematográfica y experto en la aplicación de tecnologías. Querido Carlos, nuevamente es un honor compartir cámara y micrófono contigo. Bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir con este panel tan interesante. Don Eji, gusto en saludarte nuevamente. Y culminó nuestra introducción con Gilberto Valderas. Gilberto es especialista en inteligencia artificial aplicada a la publicidad. Entonces tenemos cinematografía, tecnologías y publicidad conjuntadas en este foro, en este panel. Él es actualmente Chief AI Evangelist en Cádiz, donde promueve la adopción de estas tecnologías en estrategias publicitarias, una de las aplicaciones más prácticas, más inmediatas, más redituables de la inteligencia artificial. Gilberto, bienvenido y gracias por estar hoy aquí. No, gracias a ustedes, gracias por invitarme nuevamente. Es un honor estar con todos ustedes. Saludos, Rodrigo, un gusto. Don Ají, un gusto también. Y pues, arranquemos. Vamos ahí. Maestra, por favor, inicia esta conversación. El micrófono es todo tuyo. Bueno, brevemente vamos a recordar el formato. Aquí tenemos algunas preguntas para nuestros ponentes. Sin embargo, bueno, sabemos que el tema es ya de por sí apasionante para todos los que están aquí y si gustan enriquecer la conversación, adelante. Esta primera pregunta es para Rodrigo y yo te quiero preguntar que como CEO de Filmica, ahí, ¿cómo garantizas que tus herramientas amplifiquen la voz del creador? Y me parece una pregunta fundamental, puesto que ha sido alguna de las cuestiones más polémicas con respecto al uso de la IA, ¿no? ¿Qué pasa con los creadores? Te concedo el uso de la voz, por favor, platícanos. Muchísimas gracias, Naji, aceptó el panel y gracias a Logic por la invitación. Bueno, mira, les voy a platicar parte del origen de la plataforma como tal, ¿no? La parte de la necesidad mía como productor, como cineasta, de optimizar recursos y de optimizar mis tiempos. Básicamente esa fue la idea detrás de la creación de Filmica. En un principio la plataforma no estaba pensada para tener herramientas que estuvieran empoderadas por inteligencia artificial, no había en ese tiempo inteligencia artificial, y todo eso fue evolucionando y se fue adaptando en el momento en el que OpenAI suelta su primera versión de ChatGPT, ¿no? Nos dimos cuenta que la implementación de esta tecnología nos podría ayudar sobre todo en la parte de la preproducción y fue ahí donde nos quisimos concentrar en este primer set de herramientas que desarrollamos. Entonces, una cosa para nosotros que era muy importante era que la herramienta no terminara por sustituir el aspecto creativo del proceso. Y lo que hicimos fue ponerle ciertos
rieles, ciertas barreras eh, para que pudiera, qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer la herramienta dentro de la plataforma. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, la plataforma tiene es un editor de texto donde puedes escribir un guión cinematográfico y la misma plataforma te ayuda a escribirlo y a optimizarlo mejor. Lo que no hace la plataforma por ti, por ejemplo, es escribir el guión, ¿sí? Tú no le puedes poner dentro de la plataforma, oye, quiero una escena, no lo va a hacer. No hay manera de que te suceda esa parte. Tienes que escribir tú primero y después la herramienta te ayuda a optimizar. Otra de las herramientas, por ejemplo, es la generación de breakdowns para la preproducción, ¿no? Todo, el sacar todos estos elementos de tu escena para poderlos presupuestar. Antes lo hacías a manita, ¿no? Y te tomaba muchísimo tiempo, muchísimas semanas, y ahora lo haces con hacer un clic de un botón, ¿sí? Te permite volverlo a editar y volver a revisar, etcétera. Entonces, esa fue la parte en la que nos concentramos, ¿no? En las tareas que se convierten en tareas tediosas y que te consumen muchísimo tiempo, se las quitamos al creador de encima y ponemos a la máquina a trabajar. Para nosotros esa era la parte fundamental. Muchísimas gracias, gracias Rodrigo. De algún modo, de entrada, como lo planteaste, maestra, pareciera, porque eso es lo que tenemos ahorita en la mente en el foro, ¿no? La inteligencia artificial va a modificar, incluso, ¿por qué no? Va a afectar derechos. Es toda la conversación del día de mañana. Inteligencia artificial y propiedad intelectual, en qué se entrelazan y cómo separan o no. Vamos a hacer el siguiente planteamiento en este sentido y va para Carlos. Queridísimo Carlos, desde tu experiencia en la animación con MetaCube y nos estamos introduciendo a la práctica de cada uno de ustedes, la IA efectivamente está democratizando la producción, ya nos lo decía Rodrigo. La IA de entrada se está aplicando para acelerar procesos y automatizar tareas tediosas. Esto verdaderamente está logrando lo que tenemos en pantalla, la democratización de la producción, postproducción, etcétera, etcétera, o seguimos todavía a caballo de la mano con los especialistas que simplemente tienen más herramientas, mejores herramientas. Gracias, Roberto. Yo creo que lo va a hacer. Hay muchas barreras mentales que todavía se tienen de manera natural. Em, Definitivamente el grado de adopción que tiene esta tecnología es sin precedentes. Todos los análisis y todas las grandes consultoras lo dan por sentado. Las barreras de adopción que pudo haber tenido el Internet o el smartphone, pues nunca había sido tan rápido, ¿no? Sin embargo, como la naturaleza de todas estas herramientas nacen de un proceso de entrenamiento, de un dataset, de modelos de difusión y demás que fueron entrenados con material existente, existe desde luego la duda natural de si esto tiene derechos o no tiene derechos. Y creo que la discusión actual en nuestro país al menos está ahí. Sin embargo, todos tienen esta duda de qué tan original es el material que se está generando. No solamente México, México creo que va varios pasos atrás a lo que ya otros países, y no me refiero a Estados Unidos, sino los países asiáticos, pues, no se están deteniendo a pensar en algo que a toda luz es transparente, si lo quieres ver así. O sea, si tú quieres proceder a generar una obra audiovisual, en este caso de animación, debe existir un autor en cada uno de los procesos. Si esa regla se cumple, estarás usando la inteligencia artificial como una herramienta. Si no cumples esta regla de trazabilidad, eh, ahora yo creo que Gil va a hablar en lo que nos ha estado pasando en publicidad, ¿no? O sea, las grandes marcas nos piden que les digamos, y ya es hasta broma, nos dicen, oye, ¿qué IAs utilizaste en este proceso? este, con el simple hecho de que ya les digamos IAs, ¿no? O sea, ¿qué IAs estás usando? No solamente con los clientes, sino gente interesada en involucrarse, es ¿qué IAs estás utilizando? Que son al fin y al cabo herramientas, ¿no? Que es Photoshop, en su tiempo After Effects, Maya, eh, toda la tecnología que se necesitaba para hacer una película tradicional, bueno, pues ahora hay otro pipeline de producción que si lo quieres hacer evidente,
tiene trazabilidad desde la conceptualización, desde el guión, como estaba mencionando Rodrigo, hasta llegar al resultado final. México se encuentra en una etapa de duda total, de parálisis por análisis. Eh, los primeros casos ya existen, o sea, ya hay películas totalmente generadas con inteligencia artificial de animación que están en YouTube. No son tan exitosas porque no lo hicieron cineastas, lo hicieron técnicos. Entonces, pues la historia no está tan divertida, o sea, tiene todas las escenas creadas con inteligencia artificial. Sin embargo, pues no hay expertos profesionales de la comunicación audiovisual que hayan tocado este material o no nació así el proyecto, ¿no? Sin embargo, bueno, ya OpenAI declaró la inversión de 30 millones de dólares en un amigo de Hill en Los Ángeles, donde esta sí sería la primera película de animación generada con inteligencia artificial declarada desde un inicio. Eh, no significa que muchos ya le estén usando o se esté usando en diferentes procesos de la producción, no necesariamente declarada como película generada con inteligencia artificial, sino con diferentes consultas, etapas, incluso texturas generadas por un modelo de difusión o por un LLM en alguna etapa, de conceptualización hasta de producción. ¿Qué es lo complicado? Eh, de entender que pues como una herramienta no puede hacer el trabajo completo y si bien vemos muchos ejemplos en las redes de videos generados con inteligencia artificial, el reto sigue siendo el que tuvo Disney cuando empezaron a trabajar en Blancanieves. Necesitaban consistencia en los personajes. ¿Qué hicieron en esa época? Filmaron la película y hicieron un proceso de rotoscopía dibujando encima del personaje para copiar los movimientos, ¿no? Eh, vaya, no es magia lo que genera la inteligencia artificial, podría parecerlo, pero aún eh, no puede hacer una película completamente o no, como estamos acostumbrados a verla. El tener control de estas herramientas es lo complejo, como ha sido complejo tener el control de la animación, ha sido complejo tener el control del software 3D, del render, de la iluminación, ¿no? Entonces creo que va a pasar todavía un tiempo hasta que salga esta película de OpenAI o de este productor que consiguió el recurso o el financiamiento con OpenAI, porque las mismos majors, o sea, las distribuidoras, tienen dentro de su equipo de trabajo, pues, opiniones divididas. Por un lado, ves que ya hay películas que han usado inteligencia artificial para hacer los fondos que se han transmitido en Netflix, y luego vemos declaraciones del mismo equipo de Netflix con una oposición directa a la inteligencia artificial o un mensaje claro y evidente de la Academia Mexicana de Cinematografía en los Arieles oponiéndose al uso de inteligencia artificial. Dicho de otra forma, para no este, eh, eh, perpetuar mi comentario, eh, creo que estamos en la etapa más interesante de exploración y de alguna u otra manera esto se va a desdoblar a que sea cotidiano, ¿no? No podemos detenerlo porque el pensamiento que se tenga en una localidad no va a impedir que China siga avanzando con modelos de generación impresionantes que están saliendo y que al final del día todo se basa, para contestar la pregunta, en un presupuesto dado. Y nosotros en México no tenemos un presupuesto para competir. Me preguntaban si 30 millones de dólares era mucho o poco para una película de animación. Llegaron a costar 500 millones de dólares películas animadas, ¿no? Es básicamente el presupuesto del IMCINE de 10 años, si no me equivoco. Entonces, creo que necesitamos este tipo de herramientas en una fase exploratoria y al final del día la voz del autor no la está llevando la inteligencia artificial. O sea, lo que nosotros ideamos, conceptualizamos y queremos transmitir hacia la audiencia, no lo hace la IA, ¿no? Sigue siendo una herramienta. Si lo quieren ver como algo que no es una herramienta, bueno, pues pasarán un par de años para que lo usen en nuestro país. Gracias, Carlos. Maestra, pasarán un par de años para que lo utilicemos, bueno, en nuestro país y a nivel mundial, pero la opinión en materia de publicidad, maestra Donají Gilberto, por favor. Sí, bueno,
Muy interesante todo lo que se está diciendo, lo que se ha dicho el día de hoy en el propio Summit. Me parece que con los trabajos que se han realizado el día de hoy estamos desmitificando un poco a la IA y esta opinión que nos acaba de dar Carlos, creo que suma con ello, ¿no? Creo que hay productos que finalmente no tendríamos a nivel cinematografía sin ayuda de este tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, esto nos lleva totalmente a la pregunta que le vamos a plantear a Gilberto. En publicidad ya usan IA. En nuestra vida diaria estamos viendo cada vez más, estamos muy inmersos en lo que produce la IA. Entonces, platícanos, sabemos que se está usando, ¿qué errores cometieron que el cine no debería de repetir? Ustedes ya llevan un camino recorrido. Platícanos de esta experiencia, por favor. Claro que sí, don Aji. Lo resumo en dos errores principales. Se dan cuenta, muchas de las publicidades, sobre todo en social media, son repetitivas, ¿sí? Se parecen. Alguien saca una receta y todos quieren replicar y están olvidando la autenticidad, ¿sí? Entonces, creen que la tecnología, que esta inteligencia artificial, con un clic de un botón puedo hacer todo el contenido, están dependiendo demasiado de la tecnología. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo creativo, en la visión humana, el inyectarle esa parte que nos hace diferentes, porque pues nunca fue tan fácil generar contenido. Mi sobrino puede generar contenido, cualquiera con un smartphone puede generar contenido, pero también es cierto que es más difícil destacar ahora. Y no todos fueron errores, hay aciertos. O sea, hemos aprendido que necesita la supervisión humana. Necesitamos supervisar, controlar esos procesos para poder llevarla a donde queremos. ¿Sí? Muchas veces por los tiempos, por los presupuestos, sales así con errores. Pero yo he visto proyectos donde con tiempo y con presupuesto han llegado a replicar lo que realmente el director tenía en mente y no lo que la IA les entregó. Y me encantó el comentario porque lo que nos estás diciendo es, ojo, creadores de cine, desde los amateurs hasta los profesionales. De nuevo, la IA es una herramienta y hay que acompañarla y hay que aprender a usarla y hay que saber usarla. Querer hacerlo todo con IA simplemente no funciona. O por lo menos desde la experiencia que ya están teniendo en la publicidad, que como dice la maestra Donají, llevamos ya un par de años inundados de todo tipo de publicidad. El gran error está en querer que lo haga todo pensando que lo va a hacer con la misma calidad. ¿Lo estaríamos leyendo bien? Y concatenando un poco lo que se dijo anteriormente, creo que aquí la clave es no dejar de escuchar la voz del autor, que el producto final siga teniendo esa huella del autor, que es lo que estamos buscando finalmente. Sí, Sí, el totalmente. factor humano, o sea, la huella del creador, ¿sí? La huella. Ahorita ya vienen agentes que te van a poder hacer videos genéricos, que te hacen el audio, el video, las animaciones, los gráficos, los textos, subtítulos, con un solo clic. Pero si los ves, aún no están al nivel para salir. Y un ejemplo de ellos es Notebook LM. O sea, para fines didácticos funcionan, pero para publicidad, para cine, aún les falta un camino por recorrer. Y es donde entra el factor humano para dirigir todas estas herramientas y tener el control creativo. Totalmente. Muchísimas gracias y volvemos contigo, Rodrigo, porque cuando hablamos de herramientas, tenemos las herramientas generalistas directamente en las plataformas y tenemos precisamente tu plataforma y plataformas afines similares. Háblanos un poco de eso. Analiza guiones. ¿Cómo evitas este vicio que nos comentaba Gilberto? Todo se ve igual, ¿no? Es de algún modo el concepto que nos decía, es un error, es un vicio que ya estamos viendo en la publicidad. ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo le ha dado la vuelta a esto tu plataforma? Gracias Roberto. Bueno, volvemos un poco a los conceptos que manejó Gilberto y que mencionó Carlos en el principio. La idea principal para nosotros en cualquier herramienta que desarrollamos, con cualquier intención, es poner la experiencia humana y la experiencia creativa al centro de la conversación todo el tiempo.
Para nosotros eso es lo más indispensable. Una de las herramientas que tenemos, como tú mencionas, analiza guiones y analiza guiones ya terminados, ¿no? Entonces, una vez que analiza el guión, te dice cuál es la factibilidad de realizar tu película, hacia qué rango de presupuesto te estás acercando, cuál es tu público meta. Te dice un montón de cosas, como si fuera una especie de script doctor, ¿no? Lo que no hace es reescribir el guión por ti. Eso no lo va a hacer nunca. ¿Ah? Te da las herramientas para analizar lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, y te permite corregir a ti como autor. Es decir, volvemos al mismo concepto, ¿no? Poner la experiencia creativa, la experiencia humana al centro de la herramienta, del diseño en sí de la herramienta. Para nosotros lo más importante es que el que salga ganando de esa experiencia, de la utilización de esa herramienta, sea uno, el autor, dos, la historia. Eso es para nosotros lo más importante, ¿no? Y lo hacemos con todas las demás herramientas que desarrollamos. Muchas gracias, gran respuesta. De nuevo, la herramienta como herramienta, entonces no está diseñada la plataforma para hacer las cosas por el ser humano, sino para auxiliarle y que la última decisión la tenga, perdón, el creador. Me encantó, Gilberto, que tú Justamente. hablaste de creador y cuando hablamos con Carlos o con Donají hablamos de autores, ¿no? La perspectiva de cada uno, pero No, al final es el mismo, es quien una va cosa que mencionó Carlos hace un momento, perdón que te interrumpa, adelante. es el proceso de trazabilidad de la parte creativa, ¿no? Nosotros dentro de la plataforma, que estamos en el proceso de tener otra herramienta dentro, es una herramienta que llamamos Proof of Work. Ajá. Esta herramienta nos va a permitir, al finalizar, cuando tú terminas tu guión y cuando terminas tu etapa de preproducción, te va a poder decir qué porcentaje de inteligencia artificial utilizaste para crear ese documento, ese guión, ese proceso. Ajá. Entonces vas a tener tú una, pues como así como una prueba de trabajo de que es 98% humano, o 95% humano, o 85% humano, o que a lo mejor nomás es el 10% humano, pero va a existir. No va a haber manera de corromper ese documento, ¿no? Entonces, para nosotros es importante eso, uno, porque creemos que va a estimular muchísimo la interacción entre el autor y la máquina, entre el autor y la herramienta. Y va a poderle permitir al autor, al creativo, ponerse en modalidad del patrón de la herramienta, ¿sí? Total. Y jefear a la herramienta, decirle, lo que quiero que hagas es esto, no quiero que me hagas la película, no quiero que tú seas el creativo, quiero que me hagas el presupuesto, man, porque eso me toma 16 semanas. Es un poco la idea que tenemos dentro de la plataforma. Rodrigo, tocaste un tema que mañana va a ser central, maestra Donají, este gran debate que existe actualmente en el país sobre si regular el uso de la IA en derechos de autor como un porcentaje de autoría completamente o no realizado por IA y el proof of work, qué tanto fue este trabajo del autor, qué tanto fue de la IA. Lo dejo para el tema de mañana, pero maestra, ese ya es un tema que ya nos acerca precisamente al segundo día, a caballo entre el primer día y el segundo día. Les Vamos. aviso que ya va a estar ahí, ¿eh? Ya va a estar ahí en Filmica, a Me que lo parece use. muy interesante esta parte de la trazabilidad e incluso de la cuantificación, ¿no? Porque creo que eso puede ayudar justo a los trabajos que se están haciendo y pudieran servir parámetros. En propiedad intelectual siempre ha habido un rango muy amplio de subjetividad, ¿no? Desde las marcas, las patentes, no se diga los derechos de autor. Entonces, creo que esa cuantificación también para algunos que están todavía más reacios a permitir que las obras producidas con inteligencia artificial como herramienta pudieran gozar de la protección de los derechos de autor. Entonces, justamente creo que, bueno, la legislación en Europa hablaba y ponía como condicionante la trazabilidad. Creo que por eso también entre creativos este tema de la trazabilidad ya se está colocando como una palabra o como una actividad que tenemos que elaborar o que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Me parece muy interesante los comentarios hasta el momento. Totalmente. Y hablando de miedos, queridísimo Carlos, yo acabo de mencionar uno y lamentablemente fue introducido, este ruido, este miedo fue introducido por nuestra Suprema Corte de Justicia los últimos 3 meses. Repito, será uno de los temas centrales mañana. Uno de los miedos principales es que lo producido con IA no pueda ser protegido
o no todo, o en qué porcentaje. Te doy la palabra, Carlos, por favor, háblanos de este y cuáles son otros de los miedos en torno de la IA desde precisamente la industria creativa. Em, bueno, pues yo en este momento no estoy de acuerdo con lo que mencionan de los porcentajes, ni estaré de acuerdo en ningún momento de que se tase un porcentaje porque lo va a volver más complicado y mucho más subjetivo. Y no se puede medir. Lo lamento contradecir a los que opinan que se puede medir el porcentaje. Se podrá medir el porcentaje de cuántas letras generó un LLM a nivel caracteres y a nivel estadístico matemático, pero ¿cómo vas a dividir una idea? ¿Cómo vas a dividir la creatividad? Creo que se siguen haciendo bolas, se van a seguir haciendo bolas. Es desde mi punto de vista ridículo porque tuvimos que haber empezado hace muchos años dándole crédito a Word, a Photoshop, a Compaq, haciendo la contabilidad y decir que el porcentaje que fue generado con inteligencia artificial lo estás poniendo a nivel de autor y eso no es posible. La Suprema Corte, yo creo que no se equivoca en la redacción, pero si lees el comunicado, pues te darás cuenta que la persona que estaba tratando de registrarlo lo estaba registrando a nombre de una inteligencia artificial, a nombre específicamente de la herramienta Leonardo. Yo les diría a sus colegas abogados si un objeto puede ostentar derecho de autor. O sea, es igual intentar registrarlo a nombre de una inteligencia artificial que a nombre de mi bicicleta. Y si empezamos a dividir un porcentaje, yo cuando hablo de trazabilidad no me refiero a un porcentaje, me refiero a que todos los procesos que involucren un derecho de autor tienen un autor 100% humano y lo van a tener porque hay un humano que está conceptualizando el personaje. Entonces hay que registrar esa descripción del personaje. Después de que está registrado, registrará las siguientes etapas y se acompañará de los resultados generados con inteligencia artificial. Si no lo haces de esa forma, no hay proceso de creación, por tanto, no hay un contrato de obra por encargo con un artista que ese artista te pueda ceder los derechos para poder registrar tu obra. Si empezamos con el tema de los porcentajes y volvemos a los temas de jurisprudencia, que es lo que a ustedes convoca, ya pasó con el New York Times o con el Times en Estados Unidos, con la demanda que tuvo con OpenAI. Fue irrelevante la cantidad de contenido pensando en el tamaño de los modelos. Por tanto, perdieron, ganó OpenAI. Entonces, estamos hablando de medidas gigantescas, de maneras de trabajar, de flujos, y en todo esto caben muchísimos temores. La clonación de voz. Oye, hay que regular la clonación de voz hasta donde yo tengo entendido. Si están usando tu voz, ya sea con o sin inteligencia artificial, está prohibido por la ley. Oye, que los actores los van a sustituir, está prohibido por la ley usar la imagen, de acuerdo en nuestro país a la ley de datos personales. O sea, ya existe la regulación. Creo que todo lo demás, pues suena divertido, suena como que hay que generar una comisión en el Senado y hemos estado en todas. Gil no me va a dejar mentir. Él ha estado en los paneles donde se está discutiendo todo esto. Para mí están perdiendo todos el tiempo, desde mi punto de vista. No necesitan una ley de inteligencia artificial porque la ley ya prevé muchos de los impuestos. Me puedo equivocar, pero en lo que refiere a propiedad intelectual de obras audiovisuales, con lo que tenemos es más que suficiente. Si empezamos a dividir, luego van a decir, oye, ¿cuál es el porcentaje justo? Oye, necesito que me traigas una prueba donde esto sea 100% humano. Todas las obras que yo genero, al menos, no hay una propiedad intelectual de una inteligencia artificial. Todas las obras son 100% humanas y así van a ser hasta que eh, exista la AI general o veamos qué. Pero las decisiones las siguen tomando artistas humanos, productores humanos, escritores humanos sobre contenido que se está usando con LLMs, con modelos de difusión y demás para cada una de las etapas. Temores, todos. Que si el modelo de difusión fue entrenado con permiso de las imágenes que se usaron. Desde luego que no. Entonces ahora están destilando, generando modelos con trazabilidad desde las imágenes, ¿no? Entonces te dicen una suerte kosher de estas imágenes sí son de nosotros. ¿Se puede? Pues sí, Televisa podría usar todo su acervo gigantesco para generar su propio modelo.
Ahora es que pueda, porque para poder procesar ese nivel de modelos, pues necesitas muchísimo procesamiento. ¿Y qué te va a decir Televisa? Bueno, este modelo está creado con mis contenidos, te lo puedo asegurar y te lo puedo certificar. Pues sí, da la casualidad que se va a ver igual, porque todas las novelas tienen esa misma textura, ¿no? Entonces, eh, puede haber muchas cosas. Yo creo que el darle mayor énfasis a que la inteligencia artificial es un ser humano y por tanto puede ostentar un porcentaje de derecho, yo creo que ahí en principio nos estamos equivocando, ¿no? Todo es regulable, estoy totalmente de acuerdo, todo es trazable, pero yo no le daría un porcentaje a la inteligencia artificial de absolutamente nada. Si vamos a copiar una voz, bueno, hay una persona a la que estamos clonando, ¿no? Oye, que se usó la tecnología y demás. Bueno, pues si prohíbes la inteligencia artificial para clonar una voz, entonces vas a prohibir el reggaetón por el autotune. Es así de simple, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Eh, las huelgas de los actores en Hollywood tienen más que ver con la transparencia de las plataformas que con un temor a la inteligencia artificial. O sea, las huelgas que se han desatado con esta cartel de no queremos AI tienen más que ver con que no saben cuánto está ganando Netflix y por lo tanto no pueden tener un revenue o una regalía como podía ser con las pantallas de cine, ¿no? Hay un temor real, pero la gente lo va a seguir usando. Es más, desde mi punto de vista, pose de los distribuidores y pose de las pantallas y pose de las personas que no quieren quedar mal con los artistas, pero de nuevo, esa barrera se va a caer pronto. Muchas gracias, Carlos. Miedos todos reales y coincido con esa postura. Autor es autor, no en un porcentaje, sino en la totalidad de la obra. De que se trate, maestra, los datos creativos, pues que las empresas que subieron las primeras IAs, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? Fueron secuestradas, fueron utilizadas. Esto es todo un tema, ¿no? El uso de los datos creativos. Tu opinión, por favor, y en contraste precisamente con Gilberto. Bueno, creo que realmente uno de los temas importantes o de los temas que también han generado mayor polémica es justo la ingesta, ¿no? A través de la cual se han educado los modelos de IA y precisamente era lo que comentaba Carlos hace un momento, ¿no? Parte de lo de de los miedos fundados, infundados, es precisamente qué ha pasado con los derechos de todas aquellas obras que han servido como ingesta para educar estos modelos de IA. Y creo que ese tema es ciertamente más preocupante que el definir los porcentajes. Cuando los estaba escuchando, me voy a regresar un poquito a hablar de los porcentajes. Dice, es muy difícil en ocasiones determinar qué porcentaje se utilizó, pero sí tengan la certeza de que atrás hubo un creador o un autor humano. Esa parte me encantó porque es verdad, aún en una co-creación entre humanos, es muy difícil llegar a determinar esos porcentajes y los porcentajes terminan siendo totalmente convencionales entre las partes que intervinieron, ¿no? A mí me han preguntado, consultando, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos manejar un tiempo de horas invertidas de cada uno de los co-creadores, pero bueno, aquí quiero redirigir esta pregunta a Gilberto, a ustedes, de qué pasó con los datos creativos de las empresas que subieron las primeras IA, ¿dónde están ahora, no? Bueno, ya me adelanté un poquito con esta parte de la ingesta al final del día, ¿no, Gilberto? Sí, así es. Y dado que las reglas no eran claras, o sea, no sabemos dónde terminaron esos datos. O sea, sé que se usaron en entrenar modelos, pero nosotros también fuimos culpables. ¿Cuántos no descargamos aplicaciones para vernos como bebés, como vernos para como viejitos, para nuestros datos biométricos? El caso de Meta, que tuvo que desembolsar dinero, ¿cuándo me va a llegar mi cheque? Me tocó en esa etapa y me llegó la notificación que yo era acreedor a una remuneración por el uso de mis datos. Entonces, hoy la transparencia pues es algo urgente. Y también el leer los TOS, los Terms of Service. Nadie está leyendo los manuales como las televisiones. Conectamos, enchufamos, subimos nuestro material y listo, la usamos. Entonces, todos estos datos nutrieron sistemas, ¿sí?
sin transparencia, sin nada, sin reglas. Ahorita se trata de tener un mayor control, trazabilidad de dónde está yendo y sobre todo la autorización del creador. Ya existen modelos como Marey, donde ellos aseguran de 100% no vas a tener ninguna demanda. Pero, por ejemplo, hay otras que te dicen, no voy a mencionar marcas, pero si te demandan, te vamos a dar $10,000. $10,000 es para los chicles en una demanda de las grandes. Entonces, hay que exigir que cada dato que nosotros compartamos tenga una forma de saber dónde llega, tenga trazabilidad y sobre todo la autorización de los artistas. Muy bien, de hecho me ha tocado ver justamente en agencias esta parte o desarrollar también modelos de formatos con esa trazabilidad que tú estás señalando, ¿no? Entonces sí creo y me ha tocado ver esa parte ya dentro de las agencias. Sí, el entrenar modelos locales, o sea, para allá va. El que nosotros tengamos nuestra propia dataset, nuestras propias imágenes de un personaje, podemos alimentar una IA local para entrenarla y así no tener problemas de demandas. Con obras que yo le pedí al artista me las preparara. Carlos me ha enseñado sus proyectos y yo todo eso lo veo como data de, ay, podemos entrenar algo, podemos hacer algo con eso. Y eso es lo que ahorita los grandes LLM están buscando. ¿Va? El oro, el nuevo oro sería la data. Y México tiene bastante data, mal estructurada, pero tiene muchísima data. Diste en el clavo, Gilberto. El tema, de hecho, me parece que se va a hablar de eso, día 3 y día 4. Las grandes limitaciones hoy de la inteligencia artificial no tienen que ver con hardware, tienen que ver con la cantidad de datos, que en apariencia creíamos que eran muchos, en apariencia no son tantos, ¿no? Resulta que no éramos tan creativos como pensábamos. Rodrigo, ¿cuál es el valor real que Filmic aporta? Que un creador no puede hacer por sí mismo. Esta pregunta hasta parece, no sé, envenenada, ¿no? O una pregunta con curva, porque hoy me atrevo a decir un fotógrafo sin una mejor cámara, o sea, un fotógrafo de 1990, no nos vayamos al inicio de la fotografía, un fotógrafo de 1990 no puede hacer hoy lo que se hacía en 1990 con el tipo de cámaras que se tenían. Y Filmica precisamente aporta estas nuevas herramientas. Dinos hasta dónde llega hoy su capacidad, su potencia. ¿Qué podemos hacer hoy que no podíamos hacer antes precisamente de estos desarrollos como el tuyo? Sí, bueno, pues es una cosa chistosa porque al final del día, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista que yo alcanzo a entender de la producción, la demanda por contenido es monstruosa a nivel mundial. O sea, la atomización de los servicios de streaming, de las parrillas, de YouTube, de los canales de social media, etcétera, etcétera, crea una demanda absurdamente impresionante de contenido. Por otro lado, el contenido que se está produciendo tiene una limitante en cuanto a temporada, en cuanto a tiempo, en cuanto a capacidad de gestión, en cuanto a recursos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier película que sale, Carlos no me dejará mentir, ¿no? Tú tienes un contrato con Netflix o con Amazon, tu proceso desde el momento en el que te dan luz verde al momento en que entregas la película es alrededor de 12 o 14 meses. ¿Eh? Lo que intentamos hacer con Filmica es que ese tiempo de producción se reduzca a 6 meses. Esa es la idea, esa es la idea de todo el proceso, ¿no? De todas aquellas momentos en los que tienes que invertir un montón de tiempo para poder llegar a una solución económica o una solución creativa, lo reduzcas y lo colapses, que no tengas que invertir en tantos salarios, que puedas dedicar ese dinero en otros procesos, que puedas dedicarlo a tu producción, que puedas dedicarlo a mejorar las imágenes, mejor foto, etc. Eh, Creo que tiene que ver un montón con decisiones económicas, ¿no? Estar a la par. Le permite al productor independiente hoy en día, y les quiero más también mencionar, el proceso de Filmica está en su primera etapa. Estamos hablando de la etapa de preproducción. Estamos ahora desarrollando herramientas que van a ir a la etapa de la producción también. Y después nos vamos a meter con la postproducción también. Entonces, para nosotros la idealización de este ecosistema digital para el cineasta, ¿no? Para el cineasta independiente que pueda tener acceso a todas estas herramientas en un solo sitio,
es la culminación del esfuerzo, ¿no? Que estés armado lo suficientemente bien para que puedas competir en la arena global de la producción de contenido. Hace 5 años, productores independientes para poder tener una cita, para poder tener una Netflix o lo que fuera, ¿no? Pues el proceso era larguísimo, ¿no? Creo que darles a los cineastas herramientas de este tipo les permite optimizar sus recursos, llegar más rápido, llegar a tiempo y llegar mejor. Ahí está, ¿Sigue ahí? perdón. Ah, Se congeló, perdón, se congeló la pantalla un segundo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por ese acercamiento. Fílmica en su primera etapa, en su primera fase. Y estamos ahí no solo con Fílmica, sino con N cantidad de herramientas hoy de inteligencia artificial, las generales y las especiales o los wrappers. Y quiero volver para allá en un momento, Rodrigo, cuando hablamos de, obviamente no de generalistas, pero de wrappers y de cómo impulsa precisamente la inteligencia artificial a Fílmica y a todas estas herramientas. Carlos, de pronto veo que estamos volviendo contigo a los temas polémicos y por supuesto para esta pregunta en específico me encantaría la aportación de nuestros cuatro, incluida por supuesto mi coanfitriona, que tiene que ver con los impactos en la industria en la que estamos, pero ¿cuántos empleos creativos has visto desaparecer? ¿Cuántos? No te voy a preguntar si has despedido o no gente, pero yo te puedo hablar de mi propia industria y de cómo opté por pagar mejor determinada herramienta que contratar a una persona que probablemente no lo habría hecho tan bien, tan ágil. Hoy está sucediendo eso en la industria del derecho. ¿Qué es lo que te has encontrado? ¿Qué es lo que se han encontrado? Gilberto, marketing, por supuesto, Rodrigo, empresa específica, Carlos, industrias creativas. ¿Verdaderamente la IA está sustituyendo personas o no? Hoy. mira, la respuesta rápida es que si hiciéramos un censo de cuántas personas están produciendo contenido, si lo viéramos desde el otro lado, hay un incremento exponencial, porque ahora ya hay muchos abogados que hacen video y no Sí, me lo podrás dejar, ¿no? sí. Entonces, esta pregunta en su planteamiento, sé exactamente qué es lo que me estás preguntando. No, Y pero me encantó el punto de vista que le diste porque tenemos que ver las dos cosas. ¿Cuántos está creando? ¿Cuántos están, entre comillas, desapareciendo? Entonces, ambos planteamientos son válidos y me gusta la respuesta. Gracias por iniciar por ahí. hace tiempo estuve en una conferencia de Ubisoft y la directora de diseño dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Estamos haciendo expertos en algo. No sabemos todavía en qué, pero en algo estamos haciendo expertos. Estaba hablando de juegos de estrategia parecidos a StarCraft, Warcraft y demás. Y efectivamente estaban creando expertos. Los chicos ya tenían habilidades estratégicas para combate o para administración y demás. Yo creo que la inteligencia artificial está moldeando creadores que están creando algo que todavía no sabemos qué es, porque los videos todavía no tienen coherencia, no tienen, pero ya está despertando ese espíritu de los abogados, de los contadores para ser influencers. Entonces hay muchos videos por ahí rondando que todavía pues no han pasado a que tenga un segundo plano, tenga consistencia, entiendan que hay un plano americano y que cada uno de los planos tiene un lenguaje de comunicación encriptado, codificado más bien, para transmitir una emoción o transmitir un mensaje. En fin, hay muchos más creadores en este momento. Ahora, a tu pregunta específicamente en el mercado audiovisual, y hablando específicamente del cine, yo empezaría nuevamente por el final. ¿Cuál es el final? El final es que las películas mexicanas representan menos del 4% en taquilla. Estamos hablando de toda la cinematografía nacional. No tiene que ver con la calidad, no tiene que ver con el nivel de producción, tiene que ver con que simplemente no hay ventanas para que se vean nuestros contenidos. Si reducimos el tiro a algo tan pequeño, las 170 películas que se producen anualmente promedio en nuestro país no llegan al cine todas. Y esas que llegan solamente representan el 4, el 3% de la taquilla. Entonces, ¿qué es lo que estamos perdiendo realmente? Lo que estamos perdiendo, o la gente que nos está contratando a nivel nacional y a nivel global, son los level entry. Son los que hacían, oye, hazme el storyboard. La gente de storyboard
es la que tiene más riesgo porque es mucho más fácil contar una historia con una herramienta, aparentemente. Pero luego vemos que estas herramientas no tienen el grado de control que quisiera la persona que lo está operando. Casi siempre va a ser el director porque se van a querer ahorrar en esta cadena a los level entry o no necesariamente que no sea un experto en storyboarding, sino en una producción, en la preproducción que está totalmente subestimada, es donde más se debería de invertir porque ahí es donde vas a poder ver los errores. Entonces los directores están sedientos por usar este tipo de tecnología, por usar inteligencia artificial y eso es lo que está pasando. En la cadena de mando, y eso desde mi punto de vista va a ocurrir en todas las industrias, las personas de level entry, y no lo digo yo, creo que el estudio es del foro, del Economic Forum, está entre el 20 y 30% la gente que está dejando de tener empleo en esos niveles. Los diseñadores que solamente saben hacer logotipos, pues corren más riesgo a los que tienen otro tipo de habilidades. Los artistas que saben diseñar personajes corren más riesgo. Sin embargo, vuelvo al mismo punto, los directores creativos o los directores de las películas van a poder hacer un personaje, pero en el momento que quieran verlo desde otro ángulo o quieran rotarlo, pues ya no va a estar tan fácil, ¿no? Porque no puedes eliminar el proceso. Están eliminando a las personas level entry, pero no se puede eliminar el proceso porque sigue siendo una herramienta. O sea, ChatGPT no se va a sentar y te va a decir, oye, hice las rotaciones del personaje, estoy teniendo consistencia, aunque su nuevo modelo de imagen tenga contexto por la multimodalidad, sigue sin ser preciso, ¿no? Porque no hay alguien que tenga esa capacidad todavía. En 3, 4, 5 años se va a poder, pero alguien en el equipo de producción tiene que tener en la mente que esos procesos son importantes, ¿no? Se están perdiendo entre el 20 y 30% de los empleos en todas las industrias. La industria audiovisual no es una excepción. Sin embargo, con mi comentario inicial de qué es lo que estamos perdiendo, si no tenemos una oportunidad en el cine o la oportunidad es Moonshot, porque así lo es, ¿qué es lo que va a suceder? Estaba mencionando Rodrigo, ¿cuánto tiempo necesitas para que Netflix te dé la cita? Yo creo que ya no se la vamos a pedir porque podemos ir por otras ventanas y podemos ir por otros medios. ¿Por qué es OpenAI quien está invirtiendo en una película y no es Disney? ¿No? ¿Por qué es OpenAI? Yo creo que estas plataformas van a empezar a generar nuevas ventanas de oportunidad. Esperemos que nos continúe el modus operandi de tener que pasar por muchas barreras para poder publicar tu contenido y puedas llegar de una manera más ágil. Cierro con un comentario. Somos el primer lugar a nivel América Latina en contenido en YouTube. ¿Por qué no lo somos en cine? Y la respuesta es muy fácil, porque no tenemos la oportunidad de que lleguen nuestros contenidos de manera directa, ¿no? ¿La inteligencia artificial va a democratizar esto? Yo estoy seguro que sí. ¿Por qué no le están preguntando al señor Netflix o al señor Warner o al señor X eh, si ese contenido lo quiere ver la gente? Simplemente lo están produciendo y lo están subiendo. Habría que ver ahora la estadística de este contenido generado, cuántas vistas tiene, comparado con la última película mexicana que está en cartelera, ¿no? Esta misma pregunta creo que vale la pena, maestra, plantearla desde las vertientes que tenemos con nuestros ponentes, concretamente Gilberto, porque Carlos nos presenta una gran visión desde la industria cinematográfica y en general. Gilberto, ¿es cierto, como lo afirmamos ya en esta sesión, que para efectos de marketing, videos mucho más cortos, mucho más breves, a veces de unos pocos segundos, pero de un impacto visual enorme, sí que hasta abogados están Sí, viendo, sí, sí. hasta abogados están utilizando estas herramientas como si fueran expertos? Eh, por lo tanto, sí, hay muchos más jugadores allá afuera, inexpertos, o por lo menos históricamente no eran expertos, que hoy están poniendo allá afuera contenidos en apariencia expertos. ¿Eso está impactando el tema de empleos, el tema de los verdaderamente expertos en publicidad? ¿No está impactando? Por favor, me interesa muchísimo. Sí, sí, dado el hecho de que ahora ya One Man Band, a una persona puede hacer todo el proceso creativo, y reducir costos, eso va a generar que el mismo mercado, los costos de producción se reduzcan y van a afectar, va a haber ganadores y perdedores, pero van a ser más perdedores. Y no solo los empleos creativos.
la cadena que viene de la mano, o sea, el catering, los de locación, los de transporte, también ellos. Entonces, sí, desde el punto de vista, sí está la balanza, aunque hay nuevos creadores, se están perdiendo muchísimos empleos. Correcto. Rodrigo, tú estás creando estas herramientas que ayudan a los creadores. Tu punto de vista como al tener esta visión, digamos, de inside information, de quién o quiénes, y lo uno con la pregunta que les plantearon, que está precisamente en el chat, quién o quiénes están utilizando, cómo y qué tanto, pregunta Carlos, cómo y qué tanto ayudan estas herramientas a los nuevos productores. Creo que también es muy válida. ¿Qué has notado si es que lo estás midiendo precisamente desde tu trinchera? Sí, que por supuesto por supuesto lo estamos midiendo y para nosotros también ha sido muy sorpresivo porque afirmo lo que comenta Carlos hace un momento, es un proceso de entry level, sobre todo porque en este momento la plataforma se centra específicamente en la preproducción, ¿no? Entonces, después de hacer el breakdown de manera automática, pues tienes la posibilidad de escoger dos tipos de presupuesto, ¿no? En Estados Unidos o en México, es lo que tenemos ahorita. Entonces, con un clic, haces tu primer pase de presupuesto de lo que te costaría tu película en México, ¿no? No quiere decir que no vas a contratar a un line producer down the road cuando ya estés produciendo, lo vas a contratar, claro, porque necesitas a alguien que te administre la lana, ¿no? Pero ese primer ejercicio presupuestal, ya no tuviste que pagarle a un asistente para que lo haga y no tuviste que invertirle 8 semanas. Ya no estuvo del teléfono llamando a proveedores y buscando lana y que le contesten y tal. Ya tenemos el dataset listo, ya sucede, ya funciona, le das un clic y listo, ya lo tienes, ya puedes empezar a trabajar. Entonces sí, es esa parte, ese es el entry level. Hay trabajos que van a desaparecer, hay trabajos que se van a quedar, hay trabajos que se van a inventar. Y termino también con esto, ¿no? Cuando se inventó la imprenta, aquellos que ostentaban la hegemonía, el poder del conocimiento, le llamaron el fin de la verdad. Nosotros lo conocemos como el renacimiento. Entonces, honestamente, miedo no lo tengo y creo que vienen cosas súper interesantes, vienen cosas muy buenas. Y a nivel de la parte, bueno, tenemos ahorita 5 películas que están utilizando oficialmente la plataforma para todos sus procesos de escritura de guión, preproducción, etcétera. Nos ha ido bien, estamos recibiendo feedback. Y a nivel del usuario inicial, acabamos también de firmar un programa piloto con la Universidad Panamericana para llevarlos a los alumnos y estamos recibiendo una cantidad de feedback padrísimo, porque ellos nos están diciendo, oye, cámbiale aquí, oye, muévele acá, esto nos gusta, esto nos encanta, esta parte no la entendimos, hay que modificarlo. Entonces, para nosotros ha sido bien importante tener esa retroalimentación porque nos ayuda a crear herramientas mucho más conectadas con el usuario final, ¿no? Y creo que eso también es básico y es importantísimo para nosotros. Muchísimas gracias, Rodrigo. Maestra, tenemos esta pregunta final como a manera de reflexión y por favor, conviértete en una de las ponentes que pueda dar respuesta desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera como abogados, el tuyo como especialista precisamente en propiedad intelectual e industrial. El futuro del cine, de los audiovisuales, en general del derecho, es humano con apoyo de inteligencia artificial o como meros espectadores, supervisores de los resultados de la inteligencia artificial. Nos encantaría tu pregunta y también que guíes esta conclusión final, queridísima maestra Donají. Bueno, retomo un poco la conclusión de la pregunta anterior para ligar a esta que creo que es fundamental. Me parece que sigue siendo súper importante en la cuestión creativa. No hay de momento nada que sustituya la creatividad humana, la visión de un ser humano guiando a la inteligencia artificial. Y me atrevo a decir que tanto el futuro del cine mexicano como del cine en general sigue teniendo esta supervisión indiscutible humana, ¿no? Mencionaban la cantidad de empleos que se están perdiendo, pero ¿qué tipos de empleos? A mí la reflexión que me lleva a que me llevan estos datos es que finalmente la especialización y el hacer un trabajo con un sello personal distintivo va a ser la diferencia siempre para la prevalencia de ciertos empleos, especialmente en esta área de alto nivel creativo como lo es la creación de obras cinematográficas. Ahora cedo la voz a los expertos.
Si quieren en el mismo orden en que partimos, cerramos. Rodrigo, por favor. Híjole, la verdad es que aquí es bien difícil adivinar el futuro, ¿no? ¿Y qué va a ser el cine mexicano? Más que el cine mexicano, creo que va a depender del cine en el mundo entero, ¿no? A lo mejor el cine va a desaparecer, es probable, no lo sé. A lo mejor lo que se van a vender van a ser chips con sueños cargados de otra persona, alimentados por inteligencia artificial y tal, ¿no? Y nos van a convertir en productor de sueños, de tal, no sé. Son, vaya, el futuro es tan terriblemente complicado de predecir que esta idea se convierte en una romantización teórica de las plataformas y de las herramientas y las cosas, ¿no? Yo lo que veo es que lo que sí existe es una tremenda necesidad de poner manos a la obra y dejar de analizar, ¿no? Porque caemos en la paradoja de la flecha envenenada, ¿no? Ya nos llegó la flecha y queremos averiguar de dónde viene la flecha, de qué madera era, el veneno, de qué planta nos lo pusieron, etcétera, y en eso pues estás analizando y tratando de conseguir más información de la mendiga flecha, te mueres, ¿no? Entonces creo que hay que poner manos a la obra, hay que hacer herramientas, hay que ponerlas a que la gente las use, que la gente nos diga, oye, esto no me gustó, esto no me sirve. Hay que obligar a la legislación a que se meta donde tiene que meter y a que no se meta donde no se tiene que meter. Creo que este sentido de comunidad es vital en este momento, ¿no? Porque es la parte más importante y más trascendental del proceso de la adopción de una nueva tecnología, sobre todo en este cambio de paradigma en cuanto a la creatividad y en cuanto a las industrias creativas. Creo que estamos viendo un cambio importantísimo, un cambio de época y pues hay que poner manos a la obra, más que ya basta de tanto análisis, ¿no? Hay que hacer cosas. Muchísimas gracias, Rodrigo González. Me despido de una vez, sí, porque se nos va a apretar el tiempo, pero ha sido verdaderamente enriquecedora esta visión, fundador y director de Fílmica AI, una de las herramientas más importantes, trascendentes y mexicanas en materia de inteligencia artificial y cinematografía. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Queridísimo Carlos, por favor, tus conclusiones con esta pregunta como marco. ¿El cine será humano o seremos meros supervisores de resultados? Intuimos tu respuesta, sin embargo, ¿qué te dice la intuición? Primero que nada, decirle a Rodrigo que el ejemplo de la flecha es muy eh, claro y tan claro que nuestros legisladores están tratando de darle derechos a la flecha, nada más para que tengamos una idea, ¿no? Em, Vamos a hacer lo que queramos hacer, lo que queramos decidir, si es con apoyo o es con supervisión. Las herramientas ya existen para las dos. Depende de nosotros tomar la decisión. Pues en el caso de supervisión, hay una herramienta que se llama Runway, que está adoptando Amazon, donde tú pones el guión y te entrega una serie animada. Al final vas a ver cuál es el resultado, vas a decidir publicarla y si quieres seguir siendo supervisor, lo vas a poder hacer. Así de simple. Yo y mi empresa y los contenidos que hacemos usamos inteligencia artificial como apoyo. En ningún momento le estamos dejando la decisión a la inteligencia artificial porque la naturaleza de los contenidos no lo podemos dejar al azar. Y eso es lo que ocurre con inteligencia artificial. Vaya, básicamente para que salga la misma imagen dos veces si no tienes el seed, van a salir imágenes aleatorias. Entonces estás jugando al azar y puede que se vea bonito y si no tienes la trazabilidad correcta, que es más que técnica, legal, firmar los contratos, porque por el otro lado los datasets son tan grandes que en una controversia en la OMPI ya quiero ver que el dueño o propietario del dataset exponga a través de un peritaje cibernético cómo constituyó ese dataset y que del otro lado haya alguien que le entienda. O sea, por ahí yo no me iría. O sea, ni por eso el tema de los porcentajes, ni pensarlo, ¿no? Sino más bien firmar contratos. O sea, tú tienes a un autor que le sigan mandando ese autor, porque ahorita, aparte del tema tecnológico del despido, es más un tema de percepción, de decir, ya no necesito al diseñador. Órale, entonces registra tu logotipo. ¿Quién lo creó? Entonces ahora es la matriz de gestación del logotipo para que
tenga un origen. O sea, ese tipo de cosas son las que están provocando el que los empresarios digan o las empresas ya no necesito, ¿no? Es como tú adoptes desde un inicio la inteligencia artificial. Si piensas que es una herramienta, pues es una herramienta de apoyo. Si quieres ser supervisor, pues esperemos a ver qué te genera. Mencionó ya Gil que vienen los agentes, pues con esta agencia que le demos a la inteligencia artificial, desde tu casa vas a poder simplemente pedirle el contenido que quieres ver esa noche. Eso puede suceder hoy. Ahora, el problema sí es legal, porque ¿de quién es ese contenido si tú le hablaste a la televisión? Pues la audiencia va a terminar siendo creador en algún punto, como ya son los abogados. Los quiero mucho, no me vayan a demandar. No, para nada, por supuesto que no. Gil, la Última. industria más sustituible, ¿no? Creo, la del marketing. Repito, no porque sea la menos importante, sino por su propia naturaleza. Pareciera que la IA tiene mayor facilidad para tomar posesión, o los nuevos creadores con IA. Así que, por favor, el futuro del cine, no solo el de la publicidad, concretamente la publicidad relacionada con la cinematografía, ¿es humana con apoyo de IA o es de inteligencia artificial, manejada por unos pocos? Va a ser humana. Y lo digo porque la mayor innovación no va a venir de los modelos, no va a venir de los modelos más caros. La innovación va a venir de la exploración creativa de los artistas. Estoy seguro que alguien con poco presupuesto y con una IA de las más baratas, que hay diferentes budgets para las IAs, va a poder empujar esa IA a los límites. Entonces, la innovación está ligada a la exploración creativa y eso es inherente a los humanos. Muchísimas gracias a los tres. Maestra, por favor, haznos el honor de cerrar, reflexión final y el agradecimiento por mi parte, a los cuatro, a mi coanfitriona y a nuestros tres invitados. Gran cierre de primer día, muchas reflexiones, pero sí, creo que este primer día se cierra con el humano en el centro, lo que a mí personalmente me agrada. Maestra Donají. Bueno, pues quisiera pensar que seguiremos todavía con la historia de la humanidad humanocéntrica después de lo que escuchamos hoy, la perspectiva de Rodrigo de vamos a crear sueños en lugar de cine, porque eso es lo que se quiere ver. Sin duda creo que tenemos cierro yo con la reflexión de es verdad que tenemos un gran reto en cuanto a legislar, tomando también la parte que Carlos nos ha comentado, pero la realidad es que me parece que el humano sigue siendo una pieza insustituible en este momento. Me gustaría ver esta reflexión probablemente en unos 50, 100 años y espero que siga estando vigente. Muchas gracias a los que nos acompañaron hoy. Excelentes aportaciones de todos. Buenas noches. Buenas noches, Muchísimas gracias. gracias por todo. Gracias. Gracias. Nos Chao. vemos mañana. Bye bye. Bye.